maestros que no son buenos pastores. Y mire, hay tan buenos pastores, pero la gente se acostumbra a la lechita. Y entonces, aunque el pastor no profundice mucho en la Biblia, pero de pronto hasta lo menciona, hay pastores que están hablando y están predicando y dice, y allá el hermano Juliano, vea, ese hermano, y tal. O sea, interrumpir y por ensalzar al hermano allá, ¿será que diezma mucho? Yo no sé. Entonces lo se siente muy bien, es un pastorazo, porque lo está, sí, casi que levanta, ese soy yo, amigos. No, no es necesario eso. Si usted hace las cosas para el Señor, deje que el Señor le dé las palmaditas de la espalda. Porque eso, confiar en el hombre, es un problema, porque el hombre bendice hoy y mañana maldice. Y si usted está sostenido en la iglesia por las manos del pastor, usted está en un peligro grave. ¿No cree? Porque el pastor le menciona, porque, hermano, el pastor lo levanta a usted allá, está muy contento, pero el pastor se cansa. ¡Pum! La caída es terrible. Pero que lo sostenga Cristo. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces tenemos esas 5 columnas. Y pastor es uno y maestro es otro. Y enseguida podemos, o en el transcurso, que yo creo que no terminamos hoy, vamos a mirar eso y la gran diferencia que existe. Continuemos. Bueno, la primera columna es apóstoles. ¿Sí lo van a leer? Bueno, sigamos. Aquí, bueno, hay mucha tela que cortar, no pretendo agotar todo el tema. El término apóstol es la españolización de la palabra griega apóstolos, que se refiere a un mensajero o un embajador o un enviado. ¿Ya? En la religión cristiana, los apóstoles, en griego apóstolos, enviados, son los hombres escogidos por Jesús de Nazaret para que fueran pescadores de hombres, es decir, para multiplicar su presencia y propagar su mensaje. Por extensión, el término apóstol ha venido a ser una expresión utilizada para identificar al propagador de una doctrina o creencia religiosa. ¿Quién lo escoge? ¿Quién lo envía? Hay llamados directos y hay llamados indirectos. Pero el apóstol es llamado directo siempre. Solamente hubo uno que no fue el Señor directamente, aunque lo tomamos como directamente, pero le delegó a los 11 para que eligieran a ese, porque Judas la había embarrado. Matías, exactamente. Continuemos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ya aquí saben que en el original está en mi nombre, bautizándolos en mi nombre. ¿Ya? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28 y 19, 20. Si bien está ampliamente aceptado que los 12 discípulos que escogió Jesús, a los que se añade luego Matías y finalmente Pablo de Tarso, fueron los apóstoles originales, no existe consenso entre las diferentes religiones cristianas respecto a que otras personas hasta la actualidad puedan usar ese título con la misma autoridad original. Sin embargo, hay varias iglesias, una iglesia mormona, la iglesia nueva apostólica, la luz del mundo y muchas otras doctrinas falsas, o muchas otras de doctrina falsa, creen por fe estar conducidas por apóstoles de la actualidad, los cuales son, según ellos, escogidos por Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente que se ha autodenominado apóstol. Entonces, cuando uno se pone a analizar eso, es que ellos ya como que no caben en la ropa, y ya ser pastor como que es pequeñito, como que, o sea, como que van dejando esa mentalidad de siervo y quieren es mostrar cosas grandes. Entonces, el apóstol. Por ahí tenemos a uno que era de nuestra iglesia y ya pues se retiró y se autodenominó
apóstol, y ya como que le pareció muy poquitico, entonces ya él tiene una fábrica de apóstoles. Él ya está ordenando apóstoles. Eso es el colmo de la arrogancia. Y en Estados Unidos hay un lugar donde usted va y manda plata y le hacen un cursito así suave, y ya después le mandan una credencial, un diploma para nominarlo apóstol. Eso no le ganó como $1000, algo así. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué tan loca está la gente ahora? Por ahí apareció un apóstol que era tan santo que él no podía pisar así en el suelo, y la gente se le tira al piso y él camina sobre él. Otro apóstol dijo que como eran ovejas, todos somos ovejas del prado del Señor, y la iglesia tiene su arquecito. Pero vayan todos a comer de ese pasto, que ese pasto es santo, ese pasto es ungido, y salen a comer pasto. Hay jóvenes que les gustaría, como ven que en las iglesias trinitarias hay luces, y qué, sí, eso, que botan humo, y que hay danzas con coreografías. La danza, si el Señor lo toma a usted puede danzar aquí tranquilamente, no hay ningún problema. Pero, ¿cuántos de aquí aprendieron a bailar alguna vez? No. La mayoría, ¿sí o no? Que hacen sus cosas y los jóvenes se dejan llevar de eso, luces, danza. En la danza usted no tiene que programar nada. Amén, amén. Lo pone a moverse. Digamos, de acuerdo con lo que aparece en la Biblia, podemos deducir que son, bueno, aquí dice 5 las principales características necesarias para ser llamado apóstol. Hay más, pero bueno. Primero, haber conocido personalmente a Jesús. Segundo, haber sido escogido y enviado por Jesús. Tercero, haber sido testigo de Jesucristo resucitado. Otra, dar la vida por Dios y por el Evangelio. Y la más importante, seguir a Jesucristo. Porque mucha gente estuvo con el Señor, pero no lo sigue. Sigamos. Ahora vamos a profundizar un poquito sobre eso. Los verdaderos apóstoles seleccionados por el Señor Jesucristo vieron con sus propios ojos la majestad del Hijo de Dios. O sea, Dios manifestado en carne. ¿Ya? Yo creo que usted no tiene problemas si hablamos del Hijo de Dios. Usted ya sabe que sí. Bien. Cuando Él estuvo por primera vez aquí en la tierra, veamos 2 de Pedro 1:16, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Y sabe quién lo dice? Y es que le tocó ver que incluso el Señor dejó traslucir su gloria. Y de bueno, su majestad, su poder, digamos, su autoridad, echando fuera demonios, de las enfermedades, pero él pudo ver hasta que se traslució, ahí en el monte de la transfiguración, que de pronto una luz desde adentro empezó a reflejar todo eso, y él, se dio cuenta que era mucho más grande. Para acabar de ajustar, aparece con 2 compañeritos ahí, Moisés y Elías, el representante de la ley y el representante de los profetas. Hasta se le olvidó a Pedro, se le olvidó que él también necesitaba protección. Hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y la tuya, ¿la está? A mí que me come el tigre. Sí, me entienden lo que quiero decirles. Gloria al Señor. Uno de los principales requisitos para ser un apóstol de Cristo era que el discípulo o seguidor, porque nadie podía ser apóstol sin ser discípulo. Los discípulos, esos 12 que él eligió, les enseñó 3 años y medio, cátedra todos los días.
Claro que lo más triste es que cuando hace el examen final, ¿qué falla? En el examen final, él uno diciendo, Señor, qué bueno que cuando estés en tu trono, yo esté a la derecha y mi hermano a la izquierda. Aún así el Señor ha hecho cosas muy grandes. Aleluya. Pero bien, para ser apóstol de Cristo, el discípulo o el seguidor debería ser testigo ocular y material del ministerio de Cristo y su gloria aquí en la tierra. Como haber visto también o estado con el Señor desde su bautismo por Juan el Bautista, viendo su resurrección hasta verlo ascender al cielo. En Hechos 1, 21 y 22 está eso. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, está hablando de que eso es necesario. ¿Por qué dice que desde el bautismo de él? Porque recuerden que había unos que eran discípulos de Juan. Y cuando vino Jesús y todo lo que pasó, ya como que, oye, ¿esto qué? Este como que tiene algo más diferente. Y dejaron a Juan y se fueron tras Jesús. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí lo han leído o no lo han leído? Sí. Gloria al nombre de Jesús. Otro de los requisitos para ser apóstol de Cristo era que el seguidor debía de ser israelita. No podía elegir a más de 12, porque las tribus de Israel son 12. Y ese punto es importante. Por eso, el sustituto de Judas, el traidor, fue escogido entre 2 israelitas, entre José y Matías. Nótese que aunque los 2 seguidores de Jesús cumplían con todos los requisitos para ser apóstoles, porque ambos habían estado con el Señor en todo su ministerio, aún así escogieron solo a uno, porque no se podía pasar de 12. Veamos Hechos 1:23. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Todos los apóstoles fueron escogidos por Cristo, a excepción de Matías, quien sustituyó a Judas Iscariote. Matías fue seleccionado por los demás apóstoles por la ¿qué? Ausencia del Señor, quien ya se había ido para el cielo, le había ascendido al cielo, en Hechos 1:24 al 26. Y cuando oraron dijeron, escuche, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. A mí me fascina cómo a veces hay un atenuante cuando se habla, no lo está acusando, para irse a su propio lugar, o sea, para irse al infierno. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. De todas maneras, si usted analiza, fue Dios quien lo eligió. De una manera es directa, porque ellos echaron suertes y cayó sobre Matías. Pero de todas maneras, como intervinieron los mismos apóstoles, entonces decimos que fueron ellos los que lo eligieron. Pero si usted mira bien, fue Dios mismo. Amén. Sigamos. Todos los apóstoles, excepto Matías, que fue elegido por sorteo para reemplazar a Judas Iscariote, cumplieron esas 5 características. En el caso de Pablo, porque algunos están diciendo, un momentito, ¿qué pasó con Paulito? Ya le voy a decir. En el caso de Pablo, de Tarso, lógicamente porque quería un Pablo, él mismo nos declara que vio a Jesucristo. 1 Corintios 9:1. Si usted analiza, él dice, he visto al Señor. Y no solo eso, también la Biblia menciona que escuchó la voz de Jesucristo y quedó ciego cuando iba para Damasco. ¿Se acuerdan? Así que se sobreentiende que fue elegido personalmente por Cristo.
Posteriormente firmó sus escritos como Pablo, apóstol de los gentiles. Y seamos sinceros, él fue protagonista de la mayor parte del libro de los Hechos de los Apóstoles y además de escribir gran parte del Nuevo Testamento. Cuando alguien dice, Pedro era el más importante, analice, Pedro apenas escribió 2 carticas con 166 versículos. Tarea, cuente todos los versículos que escribió Pablo. El último apóstol nombrado por Cristo fue el apóstol Pablo, quien a pesar de ser el apóstol de nosotros los descendientes de gentiles, él fue también descendencia israelita de la tribu de Benjamín. Y en el versículo siguiente él se declara hebreo frente a los filipenses. Veamos, Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día. Ya no te está diciendo que era de religión judía. Del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. Y en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Incluso, pues él lo dice de una manera más contundente, como más casi arrogante, hebreo de hebreos. ¿Qué puede usted pensar más? Gloria al Señor. Por otro lado, una interpretación que tiende a equiparar el término de discípulo de Jesús con el de apóstol, que es lo que muchos están pensando en la actualidad, indica que aunque inicialmente fueron 12, luego fueron extendidos a 70, Lucas 10, y luego más de 500 discípulos enviados por Jesucristo para llevar la buena nueva al mundo y extender el reino de Dios en la tierra, pero no por eso debemos otorgarle el título de apóstol. Una cosa es ser discípulo, otra es apóstol. Una cosa es ser evangelizador como obligación cristiana, eso lo tenemos todos. Y otra es tener el don de evangelista, otra es ser elegido por Dios para difundir su doctrina. Eso lo tenemos claro. En todo caso, un apóstol debe ser testimonio del poder de Dios a través de ¿qué? De la realización de señales, prodigios y milagros, sanación de enfermos, liberaciones, resurrecciones y de la predicación del evangelio. Amén. Sigamos. Parece que es algo raro, algo grande, algo como para unos pocos. En resumen, hermanos, podemos asegurar que los actuales y modernos apóstoles no son verdaderos, son falsos, por las siguientes razones. Los actuales apóstoles no son israelitas, no fueron nombrados por Cristo directamente. Tercero, no caminaron junto a Cristo en sus 3 años de medio ministerio. No se puede agregar a los verdaderos 12 apóstoles porque ellos, los 12, tengan cuidado aquí, que lo leímos al principio, gobernarán a las 12 tribus de Israel en el futuro reino de Cristo. Además, Apocalipsis nos dice, en el capítulo 21, versículo 14, que lo leímos ahora, que los apóstoles son los 12 cimientos que sostienen la ciudad santa, la nueva Jerusalén. ¿La leímos o no lo leímos? Amén. La muralla de la ciudad tenía 12 piedras por base, en las que estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esa es la versión de Dios habla hoy. Entonces el versículo anterior define que los apóstoles de Cristo son solo 12. Hermano, entonces deberían de ser 13 los cimientos, no. Pero Pablo, ¿qué? Es apóstol, sí, pero está hablando de los 12 cuando en su ministerio, porque Pablo fue posterior. Y demás, no hay más. Entonces no se ponga, el apóstol fulano viene para, ¿cómo se llama eso allá? Para el Campín, o el Movistar Arena, o ese otro, para el G12, exactamente. No coman cuento, coman carne. Sigamos. Los 12 apóstoles. Vamos a dar una semblanza de más o menos de cada uno de ellos. No vamos a meternos con su temperamento ni nada, sino simplemente algo histórico y lo que algunos dicen por tradición. Algunos, no digo que sea tradición católica totalmente, sino que realmente es documental, para que no haya, uy, ¿qué pasó aquí? Los 12 apóstoles. Vamos a empezar. Simón, hijo de Jonás, o sea,
Simón Bar Joana o Bar Jona. Mateo 16, 18. Y usted no dijo por ahí como Joana. Es que el nombre de Joana es descendiente de Juan. ¿No sabía? Es derivada, claro. Juana, mejor dicho. Joana es Juana. No se extrañe. Es renombrado por Jesús como Pedro, también conocido como Simón Bar Johanan o Johanan en el arameo, o Simón Pedro. Bar, recuerden que Bar en el hebreo es hijo. Por eso a algunos les parece extraño cuando uno predica y dice, nadie sabía el nombre de Bartimeo. Pero como es Bartimeo, no, porque dice Bartimeo es hijo de Timeo. Y Timeo sí era conocido, era papá. ¿Ya? Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, también conocido por el nombre de Jacobo. Andrés, hermano de Pedro y exdiscípulo de Juan el Bautista. Juan, el menor de los 12, también hijo de Zebedeo, por tanto, hermano de Santiago el mayor. Jesús llamó a ambos Boanerges, lo que significa hijos del trueno. Felipe, que era de Bethsaida. Bartolomé, hijo de Telemai, o de Talmai, llamado también Natanael de Caná. Sigamos. Tomás, también llamado Dídimo o mellizo. Dídimo significa mellizo. Ya que tenía un hermanito, pero ese como que no siguió a Jesús. Mateo, el publicano recaudador de impuestos, llamado también Leví. Santiago el menor, también conocido como Santiago, hijo de Alfeo. Judas Tadeo, en algunos manuscritos de Mateo se dice el nombre de Leveo o Levaus, ocupa su lugar, o es llamado Judas, hermano de Santiago. Simón, el cananeo, el celador, el celote, el guerrillero. Exactamente. Judas Iscariote, también es referido como Judas, hijo de Simón. Juan 6:71, Juan 13:26. Judas, a causa de su traición a Jesús, se ahorcó, de acuerdo a Mateo 27:5 y Hechos 1:18, y a raíz de esto se escogió Matías en su lugar. Sigamos. Todos ellos eran galileos. Y mire, la excepción era Judas Iscariote. Todos eran de Galilea, ahí alrededor del lago Tiberíades. Pero Judas Iscariote se presume que era de Judea. Para algunos, Iscariote significa textualmente Isqueriot, o sea, de Geriot, al sur del distrito de Judá. Mientras que algunos lo interpretan como de Isaacar. Es más reconocido Isqueriot de Geriot. Después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, y tras haber después de haberse suicidado cobardemente, Judas Iscariote, los 11 apóstoles restantes se reunieron y eligieron a Matías para complementar nuevamente el número de 12 apóstoles enviados a las 12 tribus de Israel. Estoy haciendo énfasis para que sepan 12. ¿De acuerdo? Los discípulos o apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia. En Apocalipsis 21:14 nos dice que los 12 cimientos del muro de la nueva Jerusalén tendrán escritos sobre ellos los nombres de los 12 discípulos o 12 apóstoles. ¿Recuerdan? Primero ser discípulos y luego fueron apóstoles. Es evidente de esta forma que nuestro Señor le atribuye gran importancia a estos hombres. Bueno, la siguiente información se basa en lo que se cuenta de estos 12 hombres en el Nuevo Testamento, junto con las más respetadas leyendas y tradiciones. Nosotros no queremos decir que la leyenda o la tradición van a constituir afirmaciones históricas, pero sentimos que tiene valor en el estudio de las vidas de estos hombres, que cambiaron el sentido del mundo, porque esos 12 hombres prácticamente cambiaron la historia y cambiaron el mundo. Gloria al nombre de Jesús. Y hay cositas que no sabíamos y aquí las vamos a ver. ¿Quiénes fueron los discípulos que se convirtieron en apóstoles? Vamos a hablar primero de Andrés.
En Andrés veo yo algo muy bonito. Andrés es el discípulo, podríamos decir, más humilde, en el sentido de que siempre fue el segundo. Usted ve que Andrés siempre lo mencionan de segundo. Hacer papel de segundo no es malo, pero hay quienes quieren ser el primero. Pero los que quieren ser siempre los que sobresalen, ser el primero, son los que cometen más errores. En cambio, el que de segundo, ahí estamos de segundo. Y el que va de segundo siempre ve más los errores del primero. ¿Sí o no? El que va adelante. Gloria al nombre de Jesús. Pero si usted analiza, Andrés hizo cosas muy buenas. Entonces, por eso vamos a mirarlo a él. Andrés era el hermano de Pedro, e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Capernaum, y era pescador antes que Jesús lo llamara. Originalmente fue un discípulo de Juan el Bautista. Marcos 1, 16, 18. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Ahí vemos la primera proeza. Juan 1, 40. Y recuerden que Pedro era impulsivo, era un sanguíneo, súper sanguíneo. Bueno, yo dije que no me iba a meter con los temperamentos, pero bueno, Pedro era impulsivo, Pedro era de armas tomar cuando no le gustaba las cosas, era más fácil resolverlo sacando la espada. Era terrible Pedrito. Pero bien, Andrés es el primero en tener el título de misionero en casa y en el extranjero. Es reclamado por 3 países como su santo patrono. Dentro de la tradición católica hay 3 países que dicen que el santo patrono es San Andrés. Ya, está Rusia, Escocia y Grecia. Escocia, Grecia y Rusia dicen que el santo patrono es eterno. Varios estudiosos dicen que predicó en Siria, en Grecia y en Asia Menor. Andrés trajo a otros a Jesús también, aunque las circunstancias lo colocaron en una posición donde podía haber sido fácil para él llegar a ser celoso y resentido. O sea, que el segundo, ¿no? Fue optimista y estuvo contento en el segundo plano. Su principal propósito en la vida fue traer a otros al Maestro. Aquí dirán, pero ¿por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué siempre aquel? Que muchos hermanos hacen eso. ¿Y por qué nombraron ahora a fulano del presidente y me dejaron por fuera? ¿Por qué esto, aquello? No, el que es hijo de Dios, él sabe que los cargos son transitorios. Hoy puede estar en alto, mañana puede estar en la banca, pero siga adorando a Dios, siga sirviendo a Dios, no hay ningún problema. Bueno, Andrés, de acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra, cuando la esposa del gobernador Aepeas fue sanada y convertida a la fe cristiana, y poco después que el hermano del gobernador se volviera cristiano, Aepeas se enojó mucho. Eso es muy común, eso es muy común. ¿Ustedes se acuerdan de Nerón, el emperador? Dentro de los emperadores las locuras han sido grandes. Calígula mató al papá y Nerón mató a la mamá. Y hay documentos extrabíblicos que dicen que él mató a la mamá, a Agripina, y a su esposa, y me olvidó el nombre de la esposa en este momento, porque Popea fue la segunda, pero él las mató porque se convirtieron al Evangelio. El Evangelio llegó a tal extremo que se metió hasta la casa del César. Por eso por allá dice Pablo, los de la casa del César, o sea, los convertidos del Senado, los de la casa del César os saludan, ¿ya? Porque entró el Evangelio con todo. Gloria a Dios. Y ahora aquí en Grecia ocurre esto, que ese gobernador se volvió loco cuando la esposa y el hermano se convirtieron. Dice, él arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz en la misma forma de su maestro, suplicó que la suya fuera diferente, así que fue crucificado en una cruz en forma de X.
la cual hasta hoy en día es llamada la Cruz de San Andrés. ¿Sabía eso? Es conocido. Y es uno de sus símbolos apostólicos. También se usa un símbolo de dos peces cruzados para referirse a Andrés, ya que era pescador originalmente, pero cruzados por la cuestión de la X en la que él murió, en la cruz, forma de X. Bartolomé Natanael, hijo de Talmai, vivió en Cana de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real. ¿Por qué? O sea, de una familia noble. Su nombre significa hijo de Tolmai o Talmai. Y Talmai lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 3, versículo 3, que él fue el rey de Jesús, cuya hija Maaca fue esposa de David, madre de Absalón. ¿Ya? Mire por donde viene la línea. El nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos. Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:14, Hechos 1:13. Este no era el primer nombre, no obstante fue su segundo nombre. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó, o lo dijo: he aquí un verdadero israelita en quien su boca no hay engaño. ¿Se acuerdan? Que muchos decían que Natanael era el perezoso, pero si usted analiza era el filósofo. Porque cuando le dijeron: hemos hallado al maestro Jesús de Nazaret, de Nazaret no ha salido nada bueno. Gloria al nombre de Jesús. El Nuevo Testamento nos da muy poca información sobre él. La tradición indica que fue un gran investigador de las Escrituras y un estudioso de la ley y los profetas. Se transformó en un hombre de rendición completa al carpintero de Nazaret y uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice de él que predicó con Felipe en Frigia y en Herápolis. También en Armenia. La iglesia de Armenia lo reclama como su fundador y su mártir. Sin embargo, la tradición dice que él predicó en la India y su muerte parece haber ocurrido en ese lugar, en la India. Murió como un mártir por su Señor. ¿Sabe cómo? Fue despellejado vivo con cuchillos. Eso le pasó a Bartolomé. Su símbolo apostólico incluso le son 3 cuchillos paralelos. Digamos. Santiago, el mayor, o sea, era el anciano. Santiago el anciano era Boanerges, era hijo de Zebedeo y de Salomé. Hermano de Juan el apóstol, un pescador que vivió en Betsaida, en Capernaum y Jerusalén. Predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo, según nos dice Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. Fue un miembro del círculo interno. Cuando hablamos del círculo interno son los más allegados a Jesús, los más cercanos. Y dice, llamado así porque estaba formado por los que recibieron privilegios especiales. El Nuevo Testamento nos cuenta muy poco sobre Santiago. Su nombre nunca aparece separado al de su hermano Juan. Ellos eran un dúo inseparable. Marcos 1, 19 y 20, Mateo 4, 21 y Lucas 5, 1 y 11. Fue un hombre de coraje y espíritu de perdón, un hombre sin envidia, viviendo a la sombra de Juan, un hombre de extraordinaria fe. Fue el primero de los 12 en convertirse en mártir. Son detalles bonitos. Su símbolo es 3 caparazones de crustáceo, en señal de su peregrinación por el mar. ¿Seguimos? Santiago el menor, o sea, el más joven. Santiago el menor, el más joven, hijo de Alfeo o Cleofás y María. Vivió en Galilea, fue hermano del apóstol Judas, no Iscariote. De acuerdo a la tradición, él predicó en Palestina y en Egipto, y fue crucificado en Egipto.
Santiago fue uno de los discípulos menos conocidos. Algunos estudiosos creen que fue el hermano de Mateo y el recaudador de impuestos. Santiago fue un hombre de carácter fuerte y un tipo de los más ardientes. La tradición nos cuenta que él también murió como mártir y que su cuerpo fue cortado en pedazos. La sierra se convirtió en su símbolo apostólico. ¿Lo dejaron? Bien, Santiago el menor, el más joven, hijo de Alfeo Cleofás, eso ya lo vimos. Nos repitió. Ahora vamos con Juan. Juan Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago, el apóstol. Fue conocido como el discípulo amado, un pescador que vivió en Bethsaida, Capernaum y Jerusalén y fue miembro del círculo interno. Mire que está hablando de Bethsaida, Capernaum y Jerusalén, y lo mismo que sirve de Santiago, porque es que vivían juntos, eran hermanos. Ahora, fue miembro también del círculo interno. Él escribió el Evangelio según San Juan, también la primera carta de Juan, la segunda carta y la tercera de Juan, y lógicamente Apocalipsis. Predicó entre las iglesias de Asia Menor, fue desterrado en la isla de Patmos, fue más tarde liberado y murió de muerte natural. Fue uno de los apóstoles más prominentes y es mencionado en varios lugares en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero comentarles para que terminemos. Él fue un hombre de acción, era muy ambicioso, era un hombre con un temperamento explosivo y un corazón intolerante. Su segundo nombre fue Boanerges, el cual significa hijo del trueno. O sea que no era fácil, eran personas, la mayoría eran irascibles, lógicamente no conocían, no tenían a Cristo en el corazón y por eso eran de esa manera. Ahora, dos cositas que ocurrieron con Juan, usted no la encuentra en la historia, no la encuentra en la Biblia. En una ocasión le dieron a beber veneno en una copa y no pasó nada, como era de esperarse. Lo más tremendo es cuando ya el Imperio Romano está tan cansado de él, entonces lo mandan a freír en aceite, una cazuela grande y aceite ya hirviendo, y lo meten allí. Lo querían freír, chicharrón de Juan, pero no pasó nada. Él estaba tranquilo allí y cuenta la historia que un soldado metió el dedo y eso se le volvió nada, porque veía que como que no estaba, pensó que el aceite estaba frío, veía las burbujitas, pero no pasaba nada en Juan. Entonces cuando lo sacaron, más bien lo desterraron a la isla de Patmos para que muriera allí. Pero eso le convirtió en una gran bendición. No era solamente estar en la isla, no estaba solo, había más gente en Patmos, porque era para un picapiedra, era para, en Patmos había minas de piedra, había que sacar la piedra de allá, y bueno, para la construcción del Imperio Romano a él le tocó mucho tiempo trabajar allí, ya era un anciano. En última lo dejaron libre y él murió de muerte natural. Prácticamente es como el único que muere de muerte natural. Bendito el nombre del Señor. Pero ya anciano, pero sería una bendición. Como el día de la iglesia donde él asistía. El único no. Ahí sentadito y el hermano Juan nos salude. Yo creo que lo que más recordaba era el amor. Hijitos, amados los unos a los otros, y volverse a sentar porque ya la iglesia estaba prendida en el Espíritu. Las palabras de un apóstol de esos hermanos, ¿cómo sería? Pero yo quiero hacer énfasis en cómo sería tan terrible la ira de esta gente porque no les ardió en el aceite y mandarlo a hacer trabajos forzosos en ese lugar. Bendito el nombre del Señor. La mayoría
de los apóstoles fueron mártires, murieron. Y de ahí en adelante, los que le siguieron a ellos, por ejemplo, Juan tuvo un gran discípulo que fue Policarpo y fue pastor 51 años. 51 años. Leones. Y se sentían gozosos por poder morir por Cristo. Yo pregunto, la iglesia del siglo XXI, bueno, de todo el mundo, pero hablemos de la iglesia en Colombia. No, reduzcamos la iglesia en Bogotá, seamos más puntuales. Jerusalén, ¿cuántos estarían dispuestos a dar su vida por Cristo? Ah, usted es cristiano, venga, y lo encañona y dice, no, yo voy allá porque por darle gusto a mi esposa que no me moleste la vida, es que más cantaletosa. Y al joven, no, es que